Muy buenas, ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando conectamos un condensador a una fuente de continua. Y ahora lo que vamos a hacer es introducirlo en un circuito junto con una resistencia. Y vamos a analizar qué ocurre con las tensiones y las corrientes a lo largo del tiempo. Este tipo de circuitos se conoce como circuitos RC. Porque está formado ¿por qué? Pues por una R, una resistencia, y una C, un condensador. ¿Vale? Pues imaginad que tenemos este circuito de aquí, donde la resistencia vale 1 kilo ohmio, el condensador 100 microfaradios y tenemos una pila de 10 voltios. ¿Qué es lo que ocurriría en el momento inicial? Justo en el momento en el que yo coja y cierre este interruptor. Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en este caso nosotros tenemos en el condensador cargas positivas y negativas en ambos lados de la placa. Por lo tanto, la diferencia de potencial en el condensador va a ser igual a 0 voltios. ¿Y esto qué me quiere decir? Pues que al inicio, y os voy a poner por aquí una flechita que ponga al inicio, este condensador se va a comportar como un cortocircuito. Os recuerdo que un cable en este punto y este otro punto tienen el mismo valor de tensión y es lo que está pasando ahora mismo con el condensador. ¿Vale? Entonces, ahora mismo se está comportando como un cortocircuito. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría nuestra pila con únicamente nuestra resistencia. ¿Por qué? Pues porque ya el interruptor lo hemos cerrado, ¿vale? No lo voy a poner. Entonces tenemos nuestra pila y nuestra resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al inicio? Pues esto es un circuito típico de la ley de Ohm, donde la intensidad va a estar definida por la división entre la tensión de la pila y la resistencia. En este caso, uno es 10 voltios y el otro son 1000, pues esto os va a salir en total que estos son 10 miliamperios. ¿Vale? Es decir, la intensidad al inicio es de 10 miliamperios, ¿vale? Ahora estamos viendo una cosa que se llama el régimen transitorio, es decir, vamos a estar viendo qué es lo que ocurre en este circuito hasta que el condensador está completamente cargado, ¿vale? Justo hasta ese momento. Es decir, al inicio nosotros tenemos que esta intensidad es de 10 miliamperios. Y por lo tanto la tensión que cae en esta resistencia, ¿de cuánto va a ser? Pues justamente, como solamente hay una resistencia, por la de la tensión de la pila. En este caso, 10 voltios. Bien, pues ahora vamos a decir qué es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo. Si veis con el paso del tiempo, lo que va a ir haciendo estos electrones es ir depositándose en la otra plaquita del condensador. Vale, esto lo tenéis explicado en los vídeos de condensadores, el cómo funciona. Así que iros allí si no lo sabéis. Con el tiempo se van a ir depositando. Es decir, que con el tiempo esta tensión, esta de aquí, va a variar. ¿De qué forma? Pues va a ir subiendo. Y en el caso de que esto vaya subiendo, esta resistencia, esta tensión de la resistencia, va a ir bajando. ¿Vale? Así que como tenemos una única malla, pues podemos aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff, ¿vale? Donde dice en este caso que, y os lo voy a dejar aquí abajo, ¿vale? La tensión de la pila va a ser igual a la tensión que pierda cuando pase por la resistencia más la tensión que pierda cuando pase por el condensador, ¿vale? Muy importante, se reparte en este caso la tensión entre los dos componentes que tenemos. ¿Por qué? Porque está en serie, ¿vale? Recordad. Importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso con la corriente? ¿Vale? Pues, como la corriente circula por la resistencia y circula también por el condensador, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que en el momento en el que la tensión en la resistencia disminuye, ¿vale? La corriente que va a hacer, como la resistencia se mantiene igual, la corriente va a disminuir, ¿vale? Y si la corriente disminuye, en este caso, por la resistencia, ¿qué va a ocurrir en la corriente por el condensador? ¿Vale? Pues exactamente lo mismo. Como es un circuito serie, esta corriente por el condensador también va a disminuir. ¿A qué ritmo? Pues eso ya no lo sabemos, porque eso lo marcan los valores de resistencia y del condensador. Pero lo que sí sabemos es que va a disminuir hasta un régimen que se llama
régimen permanente, que esto es cuando tenemos el circuito durante mucho tiempo encendido, ¿vale? Régimen permanente. Y esto tenéis que saber cómo va. Y es que en el anterior vídeo expliqué, en este caso, que el condensador en corriente continua funciona como un circuito abierto. ¿Y por qué va a funcionar como un circuito abierto? Os hago el dibujito para que veáis, en este caso, que no estaba en lo incorrecto. Es decir, como si yo tuviera aquí mi condensador, ¿vale? De aquí a aquí tengo mi tensión del condensador, la diferencia de tensión del condensador, ¿vale? Importante. ¿Cómo funciona esto? Pues si es un circuito abierto, la intensidad que va a pasar por este circuito, ¿de cuánto es? La intensidad ahora va a ser de 0 amperios. Bien. Y si la intensidad es de 0 amperios, la tensión que pierde esta resistencia, la tensión de la resistencia es R por I. Y ahora la I es 0. Por lo tanto, la tensión que se pierde en esta resistencia es de 0 voltios. Pero la pila sigue existiendo, la pila me sigue dando una tensión. Entonces, ¿dónde está esa tensión? Pues toda la tensión la tiene ahora mismo el condensador. En este caso, esta tensión va a ser igual a la de la pila, que son 10 voltios. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en este caso, que una de las placas ahora está cargada eléctricamente negativa y otra está cargada eléctricamente positiva. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial de más a menos entre las dos placas. ¿Vale? Pues eso lo tenéis que saber. Que en este caso, en corriente continua, un condensador cuando está completamente cargado se comporta como un circuito abierto. ¿Vale? Muy importante eso. Ahora mismo, si ya conocéis todo esto, vamos a ver otra cosa. Y es, ¿qué es la constante de tiempo? Porque os he dicho que al inicio teníamos una tensión de 10 miliamperios y luego, durante mucho tiempo después de haber dejado el circuito encendido, tenemos una corriente de 0 amperios. Yo os he dicho que uno es al principio y otro se llama régimen permanente. Pues vamos a ver qué es esto y vamos a ver qué es esta constante de tiempo que me va a marcar cuánto tarda en pasar de estos 10.000 amperios a estos 0 amperios. ¿Vale? Pues en este caso, vamos al mismo circuito. Lo primero de todo, ¿vale? Tenemos que conocer qué es la constante de tiempo, que os lo acabo de explicar. Que es al fin y al cabo el tiempo que tardamos en llegar, en este caso, a un valor concreto. Cuando nosotros queremos llegar al 63% de la tensión final, eso significa que ha pasado una constante de tiempo. Esa constante de tiempo se va a denominar con la letra griega tau, ¿vale? Constante de tiempo. Y se mide, por favor, si es de tiempo en segundos. Pues cuando pase un 63%, ¿vale? De esta tensión, es decir, cuando lleguemos a 6,3 voltios, habremos alcanzado una tau. Y vosotros diréis, ¿y esto cómo funciona? ¿Vale? Pues hasta ahora lo que hemos visto es el comportamiento de este circuito de una forma cualitativa. Hemos visto, al fin y al cabo, qué tensión puede ocurrir o existe en la resistencia en un momento, qué tensión existe en el condensador en otro momento, ¿vale? Pero la ecuación que os voy a dar ahora lo que hace es describir la carga del condensador en cualquier instante, ¿vale? Pues muy importante, para que conozcáis esta tensión o esta constante de tiempo, ¿vale? Va a ser igual a la resistencia por el condensador. Y si vosotros queréis calcular el tiempo máximo que tarda el condensador en cargarse, va a ser 5 veces esta resistencia por este condensador, ¿vale? Importante. Esta primera únicamente marca la tensión al 63%, ¿vale? En este caso sería 6,3 voltios. En este caso, porque tenemos 10 voltios, si tuviéramos 100 voltios serían 63 voltios, ¿vale? Y en el caso de que nosotros queramos ver el tiempo máximo que tarda en cargarse este circuito, es decir, en que la intensidad sea de 0,
Esto es la tensión al 99%, ¿vale? Es decir, en ese caso, cuando llega a 9,9 voltios, que ya la intensidad va a ser mínima. Pues, ¿cómo funciona esto? Vosotros vais a tener una gráfica. En este caso, una gráfica de la tensión en función del tiempo. Os recuerdo, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros al principio, y esto es para el condensador, ¿vale? Que os quede claro. Nosotros al principio dijimos que la tensión en el condensador, como era un cortocircuito, era de 0 voltios, ¿vale? Es decir, al principio estamos en este punto de aquí, en 0 voltios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final va a alcanzar la tensión máxima, en este caso la tensión de la pila, que son 10 voltios. ¿Cómo lo hace? ¿Linealmente? No. Va a tardar un tiempo, ¿vale? Al principio siempre va a crecer mucho más rápido, pero luego va a ir siguiendo la asíntota, que son estos 10 voltios, ¿vale? ¿Hasta qué? Hasta que llegue un punto, vamos a poner que es este de aquí, ¿vale? Hasta que llega a un punto que corresponde al 99%. Pues este punto de aquí, ¿vale? Es el de 5 tau, el de la tau máxima. Y es el punto donde el condensador ya podemos decir que está completamente cargado, ¿vale? Muy importante eso, muy importante. Si vosotros queréis saber cuándo llega, en este caso, al 63%, más o menos, esto sería el 63%, la primera etapa, ¿vale? Os lo pongo aquí, 6,3 voltios si queréis, 63%. ¿Ok? Pues muy importante, con estas fórmulas, nosotros lo que vamos a poder conseguir es saber la tensión que hay en cada instante, en este caso, de carga del condensador. ¿Y cómo se calcularía esta constante de tiempo? Pues únicamente sabríamos que en llegar a 6,3 voltios, ¿vale? Sería, en este caso, la R, que es un kiloohmio, es decir, pongo la formulita R por C, que son un kiloohmio, 1 por 10 a la 3. Por favor, este kilo es de 10 a la 3, por el condensador, que es 100, esto es un por 100 micros, y los micros es 10 elevado a menos 6, ¿vale? Esto me sale un total de 100 por 10 elevado a menos 3, que sale 1, 2, 3, por lo tanto me sale que esto es igual a 0,1 segundos. Es decir, tarda 0,1 segundos en llegar a 6,3 voltios. ¿Y en llegar al 99%? ¿Cuánto va a tardar? Pues va a tardar 5 veces más, en este caso 0,5, ¿vale? La tau máxima es 5 veces la tau, 5 veces la R por C, es decir, 0,5 segundos. Muy importante, ¿vale? Pues esto es el caso de este circuito, pero ¿y si nosotros variáramos la resistencia o en este caso la capacidad del condensador? ¿Qué es lo que ocurriría? Pues si nosotros ponemos una resistencia mucho mayor, vamos a tardar muchísimo más tiempo en llegar a este 99%. Y si la resistencia es muchísimo menor, pues vamos a tardar muy poquito. Va a ser prácticamente instantáneo el punto desde el que yo cierro el circuito hasta que la intensidad sea cero, ¿vale? Y con el condensador pasa parecido. Si veis, tengo aquí un condensador muy chiquitito de 100 micros. Pero si vosotros ponéis un condensador de 1 milifaradio, que es un condensador bastante grande, pues al fin y al cabo esto va a tardar muchísimo más tiempo en cargarse, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si veis, aquí voy a necesitar mucha más capacidad del condensador para poder cargarla. Bien por ahora, pues nada chicos, espero que con esto os hayáis enterado. Muy importante que sepáis que en el caso de la corriente funciona exactamente al revés. Yo al principio tenía una corriente máxima y lo que me hace es aproximárseme a cero hasta el punto en el que la tensión, en este caso, sea máxima, ¿vale? Esta es la gráfica de la corriente en función del tiempo. Iría completamente al revés, ¿vale? Pues nada, chicos, en siguientes vídeos vamos a explicar cómo funcionan, en este caso, los circuitos RL en continua y nos pondremos a hacer circuitos poquito a poco, cálculo de circuitos en continua, con resistencias, condensadores y bobinas. Así que nos vemos en siguientes vídeos. Chao.